Entonces estábamos hablando de la influencia de esta teoría del desarrollo y subdesarrollo y decía que los autores de esta teoría tuvieron cargos muy importantes en gobiernos y cargos donde podían tomar decisiones, entonces esa fue su mayor influencia. Algunas de las obras más importantes son Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina, que fue escrita por Medina, y la obra de Simple Paz, que se titula El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. La teoría de la dependencia fue desarrollada en la década de los 70, es una teoría que está ubicada en el campo marxista y bueno, los principales teóricos son Marini, Van Birra, Cardoso, Faleto, Dos Santos, O'Donnell, Yanni, Semmelman, entre otros. Importante también mencionar que muchos de estos teóricos tuvieron que salir exiliados durante la época de las dictaduras de sus países y esto tuvo una influencia en la teoría que ellos generaron. Ellos explican cómo la economía de ciertos países está condicionada al desarrollo y a la expansión de otra economía a la cual las primeras están sometidas, es decir, los países periféricos están sometidos y dependen del desarrollo de las economías de los países industrializados. En ese sentido, los países periféricos se insertan en ese desarrollo y en ese intercambio internacional, pues en unas condiciones de dependencia y en el marco de un desarrollo capitalista global. Se explica en esta teoría cómo el subdesarrollo es parte y consecuencia del capitalismo mundial. El modo en el que se integran las economías nacionales al mercado internacional no se da de una manera homogénea en América Latina, sino que va a depender de la interrelación que se da entre los grupos sociales en cada país, entre estos grupos y con grupos externos. ¿Qué influencia tiene esta teoría? Pues se logra una comprensión mucho más amplia, no solamente economicista, sino también histórico-social y política de las relaciones de poder entre los países y de los cambios en el orden social que se dan en el mundo. También se habla por algunos de estos teóricos que existe dependencia colonial, se desarrolla este concepto de dependencia colonial, dependencia industrial y financiera y dependencia industrial y tecnológica. Algunas de las obras más importantes son Desarrollo y dependencia en América Latina y Vasconi, por ejemplo, habló sobre cómo se hace la reproducción ideológica política en los aparatos educativos. La teoría de la liberación eh, surgió a partir del movimiento social de la teología de la liberación, en donde los principales exponentes, por ejemplo, fueron Ernesto Cardenal, Gustavo Gutiérrez Merino, Rubén Alves y por el campo pedagógico Paulo Freire. Esta teoría propuso trabajar por una justicia social en donde se estuviera al lado de los pobres, de los marginados, para darles voz a través de la teoría y de todo lo que se lograba en una praxis social, buscando esa justicia y esa liberación, en donde se pensaba que los pobres concientizados eran los actores de su propia liberación y que con ellos era que debía trabajarse para esa transformación social. No era sobre ellos, sino con ellos, trabajando hombro a hombro en relaciones horizontales. Y pues aquí en esta teoría es muy importante la acción colectiva, el empoderamiento, la emancipación como fines últimos, pero también como medios para que las personas lograran su propia liberación. Se opusieron a la estructura vertical del poder eclesial y al conservadurismo de la doctrina religiosa. Ellos pretendieron encarnar lo que decía el Concilio Vaticano II, pero sus detractores dicen que ellos realmente no fueron lo suficientemente críticos con la Iglesia como institución, que tenían una teoría ideologizada y que sus análisis sociológicos fueron muy superficiales. ¿Qué influencia tuvo la teoría de la liberación? Ellos promovieron movimientos sociales buscando la justicia social y también un impulso a estudios, por ejemplo, de derechos humanos. Uno de los libros o de los textos más importantes de esta teoría es Teología de la Esperanza Humana. La teoría de la revolución, bueno, el principal exponente es González Casanova, que es mexicano, y
También tuvo mucha influencia en ella el Ejército de Liberación Nacional Zapatista. González propuso la sociología de la explotación para explicar las relaciones sociales de explotación como parte fundamental del orden social existente. Y habló de la categoría de marginalismo, en donde se entendió que grandes grupos sociales dentro de las sociedades subdesarrolladas se quedan por fuera de esos desarrollos políticos, económicos, culturales, y que porque solamente participan de estos desarrollos los grupos de poder en esos países, que son los que toman las decisiones. También habló del colonialismo interno y explicó cómo el colonialismo no solamente se da a nivel internacional, y puso como ejemplo a los indígenas como nuestras colonias internas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional mostró otra visión del mundo, las de los pueblos indígenas explotados, recuperando sus conocimientos, sus saberes, sus cosmovisiones y poniéndolos en el plano nacional. Ellos abogaban, por ejemplo, para que se reconocieran las nacionalidades de los pueblos indígenas, para que se reconocieran sus epistemologías y los conocimientos que habían sido suprimidos y marginados ante el epistemicidio que han sufrido a lo largo de todo este colonialismo, y abogan para que haya una justicia cognitiva, ecológica y comunitaria. Su cosmovisión y su pensamiento, su manera de producción de conocimiento está muy basado en el conocimiento maya, pero también tiene influencias marxistas. ¿Cuál fue la incidencia de esta teoría? Por parte de González Casanova hizo una crítica muy fuerte a cómo realmente en México existen estas relaciones sociales de explotación y qué relación tiene esto con el régimen presidencialista que por muchos años instauró el PRI. Y el Ejército Nacional Zapatista logró que se aprobara la ley de reforma indígena en el 2007. La teoría de colonialidad del poder, sus principales autores son Quijano, Dussel, Mignolo, Walsh y Lugones. Esta que nos dice que la colonialidad del poder y la dependencia histórico-estructural implican ambas una hegemonía del eurocentrismo como perspectiva del conocimiento. Por eso se hace una crítica al proyecto eurocentrista moderno que nos impone una epistemología, una forma muy violenta, porque solamente se da la posibilidad de construcción de pensamiento desde un único paradigma racional moderno. Ellos también hablan de cómo la colonialidad del poder se transforma en una colonialidad del saber. Entonces dicen que hay que descolonizar estas maneras en que nosotros producimos nuestros conocimientos, porque a través de este proyecto de modernidad se ha tenido un control sobre las subjetividades, sobre el conocimiento y sobre las maneras en que lo producimos. La colonialidad del poder se ha negado a reconocer la diversidad de experiencias, de historias locales y de otras epistemologías que existen en el mundo y que son de otros pueblos no occidentales, generalmente pues que están en los países periféricos, como los de los indígenas, los de los campesinos, y también lo que están haciendo los movimientos sociales. Ellos dicen entonces, y su principal legado, su principal influencia es que hay que hacer un proyecto para descolonizar el poder mundial. Y pues se generan publicaciones, por ejemplo, de feminismos coloniales, decoloniales, étnicos, de migraciones, de campesinos, de afrodescendientes, etc. La teoría de los estudios culturales surge en los 80s con García Canclini, Martín Barbero, Ribeiro, Ortiz y Brunner. ¿De qué habla esta teoría? De que se le debe dar en los estudios una continuidad histórica o estudiar, analizar la continuidad histórica a un grupo étnico, un pueblo campesino que representan también la resistencia a la modernización. Ellos dicen que conocemos muy poco de cómo los campesinos y los indígenas utilizan los dispositivos, las ideologías o los bienes de consumo de la sociedad industrial, por ejemplo, la televisión, las tarjetas de crédito, el internet, etc. Ellos dicen que hay que ver y complejizar el debate mucho más allá de solamente una antagonía entre lo tradicional y lo moderno,
porque existen muchas otras cosas que se pueden estudiar en el campo cultural, por ejemplo, las industrias culturales, las culturas híbridas, la cultura moderna, las culturas populares, y ellos también dicen que la cultura es un componente simbólico que está presente en todos los aspectos y prácticas de la vida de los seres humanos y que por lo tanto está relacionado con lo económico y con lo social. Una de las influencias más grandes es que impactaron sobre la generación de políticas públicas en el campo cultural. Y algunas una de las obras más importantes es esta de Ortiz, Identidad Nacional y la reformulación de las tradiciones en medio del avance de las industrias culturales. Y por último tenemos la teoría de la subalternidad, que fue generada por el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos. Muchos de sus autores, por ejemplo Mayón, Flor de Alba, no nacieron en América Latina. Ellos son de otros países, pero se autodenominan latinoamericanistas. Tuvieron una influencia muy importante del estudio de grupos subalternos de la India, que estudiaba también el decolonialismo. Ellos hablan de una tensión que hay entre la técnica y el compromiso político y se requieren si deben hacer los estudios basados en documentación, en obras literarias ya escritas para hacer una deconstrucción de esas narrativas y de esas obras, o si se debe hacer el trabajo del campo. Tienen una influencia muy importante de Gramsci, Foucault y Derrida, y hablan de nuevas maneras de explicar la naturaleza estratificada y contradictoria de la política, culturas y luchas subalternas. Un aporte muy importante que ellos hacen es una deconstrucción de las narrativas que hay de las culturas subalternas de América Latina, que casi siempre han sido escritas por los grupos dominantes. Entonces intentan deconstruir estas historias totalizantes. Una obra que marcó esta teoría es, por ejemplo, la de Daniel Hammes, quien investigó el peronismo desde abajo y a partir de los gremios. Como reflexiones finales sobre las preguntas que nos proponía la profesora, entonces queda decir que la sociología debe repensarse para abordar no solamente las propias realidades latinoamericanas, sino también las globales. Pero ese repensarse implica que tiene que hacer una reflexión sobre la matriz ontológica y epistemológica sobre la cual estamos construyendo nuestras categorías y nuestras teorías, y esto es un gran reto no solamente para la sociología, según los autores, sino también para todas las otras ciencias sociales. La sociología debe articularse con las prácticas comunitarias, populares y colectivas que se han dado en la región, porque allí es donde están surgiendo otros sentidos, otras experiencias, otras historias locales con las cuales hay que entrar en un diálogo para generar nuevas epistemologías y nuevas formas de acercarnos a esa producción de conocimiento, que no solamente pasan por la racionalidad, que tienen que tener en cuenta también el cuerpo, la ética, la política, las relaciones con la naturaleza. Entonces se habla de que debe ser no solamente repensarse desde la teoría, sino una praxis descolonizadora. Pues como decía de Sousa, no es simplemente un conocimiento nuevo lo que necesitamos, sino que necesitamos un nuevo modo de producción de conocimiento. Muchas gracias.